Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito en el que vamos a charlar de, bueno, sobre todo de temas, de temáticas. Ya sabéis que estos webinars siempre tienen un aire de intentar reforzar la formación que estáis recibiendo en vuestros programas dentro de EUDE Digital y, bueno, con la idea un poco de ir formándonos poquito a poco, ¿no?, en este futuro profesional del entorno digital. En esta ocasión vamos a tratar una disciplina que sin duda alguna está marcando el momento, ¿no? Sin duda alguna. O sea, estamos viviendo un momento idílico para todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, con el multimedia, ¿verdad? Y vamos a hablar de una temática quizá más vinculada al mundo de la publicidad digital, ahora nos lo aclararán nuestros ponentes, bajo el título de cómo implementar con éxito una campaña de video advertising. Nuestros ponentes al final lo que van a hacer es ahondar en herramientas para planificar, para ejecutar, ¿no?, todas las campañas de vídeo y descubrir al final pues todos estos beneficios, ¿no?, que podemos encontrar al final en la aplicación de estas. Entonces, si os parece, bueno, vamos a dar primero la bienvenida, lógicamente, a nuestros invitados, que por adelantado, Diego y Carlos, pues muchísimas gracias por sumaros a esta iniciativa. Bueno, Muchas pues gracias. como decía al principio, ayuda a tener un pie pues fuera, ¿no?, más cercano al final al mundo laboral, en contacto con profesionales que estáis desempeñando labores en este terreno. Y en el fondo es un poco la vida que marcamos en la escuela de negocios, ¿no?, desvinculando de alguna manera de lo que pues ya arrastramos a nivel formativo en la universidad o en otro tipo de formación, y que posgrado vive de esto, ¿no?, de tener un pie, como decimos, en la parte profesional. Para los que nos acompañáis hoy como participantes, bueno, tenemos como dos ponentes, a Carlos Molina por una parte, que es CEO de Video, y a Diego Rayón, Chief Marketing Officer también de Video, que bueno, pues van a compartir y colaborar a la limón esta presentación para llegar a esos 50, yo creo, minutos, 45 o 50 minutos probablemente de charla que trabajaremos, ¿no? Al final, como os ponía en el chat, recordar que vamos a abrir un tiempo de preguntas, así que os agradecería a todos los que estáis participando como invitados que mantengáis el micro cerrado y luego al final, cuando ya Carlos o Diego os dé en pie, pues lo habilitáis y le hacéis todas las preguntas que tengáis relacionadas con lo que hemos visto. Así que poco más, muchísimas gracias, ya os digo, por la presencia y en este caso por la colaboración de Video en este webinar. Un placer de verdad teneros como profesionales hoy por aquí y muchísimas gracias lógicamente a los asistentes, ¿no?, por vuestro interés en estas temáticas. Así que os doy pie, muchísimas gracias y que disfrutéis. Muy bien, bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, como os han dicho, yo soy el CEO de una plataforma tecnológica que se llama Video.me. Nos dedicamos precisamente a la parte de planificación y ejecución de campañas de vídeo. Está conmigo Diego, que es nuestro CMO, que sobre todo se encargará de la segunda parte, ¿no?, de la presentación, donde hablaremos un poco, ¿no?, del futuro, ¿no? Qué cosas del futuro que está muy presente, ¿no? Pero bueno, lo dejo eso para la parte de Diego. Como ha comentado Carlos, si tenéis preguntas, irlas escribiendo en el chat. La idea un poco es que al final de la charla, una vez que acabe Diego, pues yo iré repasando y iremos contestando uno y otro en función de las dudas que os vayan surgiendo, ¿vale? Bueno, sin más pasamos a la presentación y vamos a ir contándoos un poco, ¿no? Sobre todo, vamos a empezar por la parte de vídeo, ¿no? El vídeo es una tendencia dentro de toda la parte del tráfico digital que está arrasando. Si observamos datos, por ejemplo, respecto del vídeo, del consumo de vídeo, ¿no?, que hay en Internet en general, esto es un reporte que hace Cisco sobre qué es lo que ha ocurrido y cuáles son las tendencias del futuro, ¿no?, las expectativas que tienen ellos sobre cuánto va a ocupar de todo el tráfico mundial bueno, que hay en Internet, qué parte va a ocupar el vídeo. Como veis aquí, bueno, pues es que la escala es imparable. Estamos hablando de que más de la mitad de todo el tráfico va a ser ocupado prácticamente por vídeo, ya sea vídeo publicitario o no publicitario. Es verdad que el vídeo no publicitario da pie a muchos formatos publicitarios, pero en el cual el vídeo en concreto pues es el que más encaja, ¿no?, con este tipo de campañas. Además, tenemos aquí también, os hemos traído otros datos relativos a
sacados tanto de IAB España como de InfoAdex relativos a la inversión publicitaria global. Es decir, ya no solo estamos hablando en términos digitales, sino también en términos de toda la inversión publicitaria global que existe ahora mismo en España, ¿no? Si os fijáis un poco, la información relativa o la evolución que ha tenido 2018 con 2019, veis los incrementos, ¿no?, en esta última columna que se han ido produciendo, en el cual el vídeo, en este caso, tiene un incremento del 12,5% entre el año 2018 y 2019. 2020 todavía no ha salido. Sospecho que los datos van a ser muy buenos también. Principalmente, sabéis, ¿no?, un poco todas estas circunstancias que ha ocurrido en el COVID, las modificaciones tan brutales que ha habido, no solo desde el lado de los anunciantes, sino también desde el lado de los publishers, esa cantidad de tráfico brutal que ha habido en todos los sentidos, y el cual el vídeo ocupa una parte muy importante. Veremos si esta segunda parte del año todas las agencias, medios, publishers, en general, todo el ecosistema relacionado con Internet espera, ¿no?, que esta inversión publicitaria, pues para este año 2020, pues pudiéramos recuperarla en los próximos 6 meses, ya que nos hemos visto afectados en general todos, ¿no? Veremos lo que ocurre. En cualquier caso, el tema, ¿no?, que me interesa ver, sobre todo desde el punto de vista, ¿no?, de proyecciones que va a haber, pues si veis aquí el vídeo, bueno, pues es uno de los que ha tenido una evolución incremental en el peso de las planificaciones de medios, de hasta un 12,5% respecto a un año respecto de otro. Sí tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que estos datos no salen desglosados porque no están facilitados. Todo lo que incluye redes sociales, que también tiene vídeo, estaría metido también incluso en este 26%, en este 15% de incremento. Si extrajéramos de aquí, de las redes sociales, el vídeo, pues podéis imaginar, ¿no?, la cantidad increíble, ¿no?, de peso que tiene el vídeo. Redes sociales, estoy hablando pues Facebook, gran cantidad de vídeo, Instagram, gran cantidad de vídeo, TikTok, el último fenómeno que ha ocurrido ahora durante el año 2020, precisamente en confinamiento, parecía que era una red social solo para gente joven y bueno, pues la penetración en gente más mayor ha sido brutal, y básicamente TikTok es el 99,9% de lo que ocurre en TikTok va a ser vídeo. Por lo tanto, la idea un poco es que veáis que, teniendo en cuenta estos crecimientos y que además dentro de este 15,7% de incremento que estáis viendo aquí, es muy probable que un porcentaje muy alto incluso pertenezca a esta parte de vídeo del 12,5%. En cambio, el porcentaje de inversión publicitaria apenas llega al 9%. De hecho, en toda la parte digital de la inversión publicitaria es la que menos porcentaje tiene. ¿Esto qué significa? Pues que hay una gran oportunidad, ¿no? Hay un room for improvement muy brutal precisamente en la parte de vídeo, que nos hace ver que de cara a los años posteriores la inversión publicitaria de vídeo en digital pues va a tener un incremento que pueda ir igualando y superando al resto de canales, ¿no?, que tenemos. Incluso, si os hacéis una idea, nos hemos centrado, ¿no?, en estos incrementos. Si veis aquí la televisión, pues incluso empieza a haber decrementos, una reducción del 5,8%, papel, obviamente, y radio exterior, pues tiene incrementos, pero muchísimo más contenidos, ¿no? Este número de aquí, este 9% de peso específico de cara a cuando finalice el 2020 y ya, sobre todo de cara a 2021, cuando se regularice un poco la situación, tiene pinta de que va a haber un ajuste importante, ¿no?, en estas planificaciones de vídeo. Traigo algunas referencias para que no sea yo el único, ¿no?, que comente este tipo de cosas. Por ejemplo, un estudio que hizo el Online Video Forecast de 2019 Zenith habla de que el consumo de vídeo online seguirá creciendo, y la previsión es que se consumirán alrededor de 100 minutos diarios en 2021 por cada uno de los usuarios. Esto es una barbaridad. 100 minutos al día es un incremento que vamos a ir viendo, sobre todo a lo largo del año que viene, que va a hacer que la publicidad en vídeo empiece a tomar incluso mucho más representación que el resto de formatos. Otra referencia, por ejemplo, grupo de medios TubeTube. Esto es una compañía que tiene un porcentaje muy alto que controlan un porcentaje muy alto de los canales que gestionan, de los canales de YouTube por los que navegan la gran mayoría de sus usuarios. Están hablando de que el consumo del vídeo en esta era COVID, estamos hablando ya en este momento, ha aumentado un 55% durante el confinamiento en España. Por lo tanto, esto augura que los datos de cierre de referencia cuando hablemos en el año 2020, pues están muy alineados, ¿no?, con los otros datos que hemos visto, y va a ser un crecimiento increíble.
Otra información también, por ejemplo, del Online Video Forecast 2019 de CENI también, dice que la inversión publicitaria en vídeo online aumentará el equivalente a 1/3 del mercado televisivo. Si os acordáis de los datos del mercado televisivo que tenemos aquí entonces, estamos hablando de 2019, alrededor estamos hablando aquí de 2002, estos son datos en millones de euros, 1/3 del mercado televisivo es una barbaridad de incremento. Estamos hablando de 700, cuando aquí estamos ahora mismo en 2019, pues alrededor de 85, es decir, va a sufrir un incremento, no sabemos si en decremento de los otros canales o porque la inversión publicitaria global va a aumentar drásticamente. No pensamos que va a aumentar tan drásticamente en ese sentido, sino que será el vídeo en digital el que se vaya apoderando, ¿no?, de gran parte de esa inversión publicitaria que van a tener el resto de medios. Bueno, entrando ya un poco más al grano, ¿no? Y porque el resto de... perdonad. Porque el resto de la presentación estemos todos un poco alineados, del vídeo tiene sus propias métricas, ¿no? A la hora de trabajar con el vídeo no tienen las mismas, ni se trabajan con las mismas métricas que se trabajan, evidentemente, en la parte offline, pero incluso también en el resto de planificaciones o formatos que existen ahora mismo en la parte online. Me gusta empezar por un glosario muy pequeñito para que estemos todos ahí alineados y podamos luego seguir el resto de la presentación sin ningún problema. El vídeo se puede comprar en CPM, es uno de los modelos de compra que existen dentro del vídeo, aunque hay otros modelos que veremos después. Y es importante entender dentro del CPM qué significa el CPM. Normalmente cuando tú compras en una plataforma, ya sea a través de un DSP o cualquier otra de las plataformas o una red en directo, te cobran a través de CPM, ¿no?, que es coste por cada 1000 impresiones de un determinado formato publicitario. En este caso estamos hablando de vídeo. Es importante destacar que cuando hablamos de CPM en el caso de vídeo, el viability, que es la capacidad real que tiene un usuario de haber visto esa creatividad, porque que se genere una impresión no quiere decir que se haya visto. Es decir, si entráis a un periódico, a un marca, a una AS o lo que sea, toda la publicidad se carga dentro de la página y es posible que haya publicidad en la parte de abajo de la página que si tú no haces scroll y no vas para abajo, pues no la verías nunca, ¿no? Entonces, se habla de un concepto que es muy importante dentro de todas las planificaciones digitales, que es el viability. En el caso de creatividades de display normales y corrientes, se habla de que un banner, ¿no?, por ejemplo, se ha visto cuando se ha visto durante más de un segundo, al menos el 50% de los banners, salvo banners de tamaño grande, que se puede hablar incluso de que se consideran visto a partir de un 30%. En el caso de vídeo, se considera viability, según la IAB, aquellos vídeos que se han visto al menos el 50%, pero durante 2 segundos. La verdad que esto es un estándar, ¿no? Pero cualquiera que diga, joder, se ha visto un vídeo durante solo 2 segundos, realmente ha causado algún impacto ese vídeo, porque además que se haya visto no significa que una persona haya podido estar mirándolo en ese momento. No es posible detectar, aunque hay herramientas de eye tracking para poder hacerlo, a nivel global, en términos globales, pues no puedes identificar si alguien realmente, ¿no?, está viendo esa creatividad, ese vídeo, ese display o lo que sea. Realmente se utiliza, pues al final, la barra del scroll, ¿no?, para saber si, al menos en la pantalla, ha sido capaz de verlo. 2 segundos muchas veces no es una cantidad suficiente como para estar contento, ¿no?, desde el punto de vista del anunciante a la hora de publicar ese anuncio, ¿no?, de considerar que ha sido relevante. Por eso se habla de otro formato, de otra métrica que se llama el CPV, que es el coste por visualización. Y se considera visualización, dependiendo de cada una de las redes, hay una cosa que es el coste por visualización completa, que eso es completo, es decir, que el vídeo se haya visto del principio al final. Si tu vídeo dura 5 segundos, 5 segundos, si dura 10 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 15 o 30. Y luego está el coste por visualización. Depende de la red, aquí no hay un estándar. Hay redes que consideran el coste por visualización a partir de un determinado segundos y otros a partir de otro. Por ejemplo, YouTube se considera una visualización a partir de los 30 segundos. A partir de los 30 segundos significa que si tu vídeo dura 20, pues serían 20. Si tu vídeo dura 40 segundos y se han visto 30, se considera una visualización a partir de 40. Si hablamos de un Facebook, por ejemplo, pues incluso los datos se reducen y los costes por visualización que muestran la plataforma de Facebook como una visualización es a partir de 3 segundos. Por lo tanto, el único que es estándar y que se puede utilizar para estandarizar es un complete view, es decir, que se ha visto el 100% del vídeo durante todo ese tiempo. Es por eso que la métrica de CPM está muy bien.
para el vídeo, sobre todo desde el punto de vista de negociación. Muchas veces se negocia a CPM o se trafica a CPM, se ejecutan las campañas a CPM, pero es muy importante tener en cuenta el coste por visualización real que ha tenido ese vídeo de cara a asegurarte que esa bueno, que se ha podido captar, ¿no? O que ha podido ser relevante el contenido que contiene ese vídeo. Por ejemplo, una pregunta en reflexión con esto que hemos visto, ¿no? El CPM, por ejemplo, que es el coste por cada una de las impresiones, ¿puede ser igual al Complete View, al CPV del Complete View? Pues sí, por ejemplo, en determinadas ocasiones es igual o se puede acercar muchísimo. Por ejemplo, si os hacéis una idea, ¿cuándo las impresiones es igual al número de view? Pues en anuncios no saltables. Por ejemplo, os podéis imaginar, aunque lo veremos después, pues un bumper, ¿no? de YouTube, que de hecho la compra de estos bumpers en YouTube son a CPM. ¿Por qué? Porque no te lo puedes saltar. Por lo tanto, si te han cobrado, si se ha generado una impresión, hay una alta probabilidad de que se haya generado un view. La única forma de que no se haya podido generar el view es que alguien ha cerrado pues, la ventana o le ha dado para atrás al navegador o cualquier cosa. Pero en esos casos, los CPMs y los CPVs se asocian y son exactamente, tienen el mismo valor. Si no, normalmente pues los CPVs suelen encarecerse. ¿Por qué? Porque se generan más impresiones que views. Aquel que se salta los anuncios, por ejemplo, hablando de un YouTube, a la hora de saltárselo, pues el CPM sería superior a este coste por visualización. Aquí es clave, hablando de este CPM, CPV que estamos hablando, un concepto también muy asociado con el vídeo, que es el VTR. ¿Y qué es el VTR? Este se parece mucho al CTR, ¿no? El CTR me imagino que sí lo conocéis, que es el click-through rate, es decir, el número de clics que se generan por cada una de las impresiones de un banner. Hablando de vídeo, un VTR es el view-through rate, es decir, el número de visualizaciones que se generan de una impresión. Por lo tanto, en el caso anterior que he dicho, oye, ¿el CPM puede ser igual al complete CPV? Sí, puede ser, cuando el VTR es del 100%, es decir, se ha visto completamente el vídeo. A partir de ese 100% para abajo, a medida que el VTR va cayendo, demuestra mayor o menor interés de esa creatividad al público al que estás impactando, ¿no? ¿De qué depende este VTR, ¿no? A la hora de optimizar campañas, que es clave, optimizar a este VTR. ¿Por qué? Porque precisamente el CPM, tal y como lo define la IAB, no es una garantía de que el vídeo haya sido visualizado. Por lo tanto, hay que optimizar estas campañas para conseguir unos VTRs lo mayor posible, ¿no? ¿De qué depende, no? Que alguien que una campaña tenga un VTR lo más alto posible, o de qué depende que un usuario detrás de una impresión tenga un VTR más alto. Uno, la creatividad. Es fundamental. Al final, no es lo mismo un 20 segundos de Cristiano Ronaldo jugando al fútbol sala que un vídeo grabado casero pues de ti mismo en el salón de tu casa, ¿no? Al final, la creatividad es clave, pero no solo la creatividad puede ser muy buena. Si no haces una buena asociación con la audiencia, estás perdido, porque el vídeo puede ser fantástico de Cristiano Ronaldo, que si impactas a gente que no esté interesada en fútbol, por ejemplo, por decir algo, pues es muy posible que ese VTR pues, fuera a ser bajo. ¿Por qué? Pues porque no les interesa, ¿no? Y luego, como último, el último factor importante que define cuánto de bueno o malo puede ser un VTR, pues es la competitividad, ¿no? La competitividad de qué? Pues de otros anunciantes que quieran estar mostrando que estén peleándose contigo por competir por esa determinada audiencia. La creatividad puede ser fantástica, la audiencia puede ser fantástica, que si tienes una alta competitividad, porque hay mucha gente que está queriendo impactar directamente a esa audiencia, pues al final te va a salir caro, ¿no? Te van a salir caro porque siempre y cuando funcione, por un lado, en un sistema de pujas, que lo veremos después, o con acuerdos en directos que puedas llegar tú con redes. ¿Dónde está la clave, ¿no? De esta optimización? Es parte de lo que hacemos nosotros desde Video. Lo que hacemos es buscamos huecos en el mercado, ¿no? Buscamos diferencias que existen entre cantidades grandes de inventario, es decir, cuando hay muchísima audiencia. Cuando hablaba de la competitividad, no solo es competitividad con una audiencia, la audiencia también cambia. No hay la misma audiencia a las 3 de la mañana que a las 6 de la tarde. No hay la misma audiencia un lunes que un sábado. No hay la misma audiencia a principios de mes que final de mes. Todas esas variaciones hacen que cuanta mayor audiencia haya, por ejemplo, pues viendo un canal de YouTube o navegando por Facebook, hace que esa competitividad también se ajuste, sea mayor o menor. Por lo tanto, nosotros, de hecho, ¿qué es lo que hacemos? Parte de la optimización que se desarrollan con algoritmos de Machine Learning y un equipo bastante potente que se dedica única y exclusivamente a eso, es buscar precisamente esos gaps, ¿no? Los gaps que existen en el mercado entre grandes volúmenes de tráfico
y baja competitividad, ¿no? El tema de la creatividad, nosotros podemos dar recomendaciones normalmente, pero es un tema que normalmente viene del anunciante y la audiencia también. La audiencia también, la segmentación de esa audiencia, aunque podemos dar recomendaciones exactamente igual, normalmente viene dentro del brief del anunciante. Nosotros lo que nos dedicamos es, bueno, a buscar esos huecos en el mercado que nos permitan comprar lo más barato posible dentro de que es esa determinada audiencia, buscando gaps de grandes cantidades de inventario en determinados momentos. Para tener una idea, nosotros hacemos cambios de pujas cada 10, 15 minutos, depende un poco del refresco de los datos que tengamos y del histórico que vayamos obteniendo con las campañas. El CPC sigue existiendo, el coste por clic. ¿Por qué? Porque muchas de las creatividades que vamos a ver después son accionables. Es verdad, y lo vamos a ver ahora, que el formato de vídeo, por mucho que YouTube se empeñe con formatos tipo YouTube for Action, no es un formato que sea especialmente clicable. Normalmente, ¿por qué? Por la propia naturaleza del vídeo. Es decir, hay mucha gente que está viendo el vídeo ¿y por qué está viendo ese vídeo? Lo está viendo antes de que ocurra otro. Pero realmente lo que él quiere es ver el siguiente. Es complicado, ¿no? Le estás pidiendo al usuario que se olvide de seguir viendo el siguiente vídeo y no solo que atienda a este, que se lo vea, sino que encima haga clic. Esto no quiere que no se generen clics, se generan, pero los CTRs asociados a campañas de vídeo normalmente son bastante más bajos. Pero en cuanto hay CTR, se puede hacer un cálculo utilizando pues, el CPM o el CPV y al final ese CPC en base a exactamente igual el CTR, que también existe. Es decir, es una métrica que sigue existiendo siempre y cuando sean accionables esas campañas de vídeo, ¿no? A través de call to actions o cualquier otra cosa. A partir de aquí, por ejemplo, quiero mostraros, ¿no? Un poco justo lo que os decía de los gaps. Esto es un pantallazo, he buscado de entre todas las campañas que tenemos dentro de la plataforma, he buscado algunas que se viera muy claro, ¿no? Más allá de entrar en el fondo de por qué sí o por qué no, o por qué ha ocurrido esto, que realmente no es lo importante, porque además lo desconozco exactamente, quiero mostraros un poco, ¿no? La correlación que existe entre el coste por visualización y las views. Si os fijáis aquí un poco, la línea verde, que es el coste por visualización, se mantiene más o menos constante y hay un determinado momento en el que hacemos un incremento del coste por visualización a partir de, por ejemplo, esta campaña, el 13 de abril, y automáticamente la cantidad de inventario, esto es el número de views que hemos conseguido completas de este determinado vídeo, veis, se dispara brutalmente. ¿Por qué? Porque hemos hecho un incremento importante dentro del coste por visualización de esta campaña. Precisamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es a lo que nos dedicamos nosotros? Analizando las campañas buscamos estos escalones que hay en el tráfico, porque quizás sí querías buscar o tu objetivo era llegar a este volumen de views que tenemos aquí, o a lo mejor quizás el volumen de views que estabas buscando diarios pues era inferior, ¿no? Era a lo mejor este que estamos obteniendo aquí, por ejemplo, el 16 de abril. ¿Qué es lo que nosotros nos dedicamos? Pues a buscar, ¿no? El punto exacto de coste por visualización que se encuentra entre todo este punto, entre toda esta línea de aquí, entre todo este recorrido del coste por visualización, para ser lo más eficientes posibles. ¿Por qué? Porque si sobrepujas, si haces una puja demasiado alta en un coste por visualización en un determinado momento, está muy bien, vas a conseguir mucho inventario, pero las plataformas normalmente tienen presupuestos diarios. Es inútil pagar, yo qué sé, voy a decir una burrada, 10 céntimos por una visualización, te vas a consumir el presupuesto en media hora y el resto del día no vas a poder estar. ¿Por qué? Te han salido muy caros, has ganado muchas pujas, pero no de forma eficiente. Por lo tanto, precisamente a eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a intentar buscar, ¿no? El equilibrio, esos gaps y las pujas ideales en cada momento para conseguir el máximo número de resultados. Aquí veis la correlación tan fuerte que existe entre el CPV y los views. Os he querido traer otra correlación que también es muy interesante, que se ve aquí, que es entre el VTR, si os acordáis, la cantidad de veces que se ve que se consigue una view respecto del volumen de impresiones y el coste por visualización, ¿no? Si os fijáis aquí, el coste por visualización el coste por visualización que vosotros estáis pagando, hay un momento en el que si tú incrementas mucho este coste por visualización, el VTR puede incluso caer, ¿os fijáis? Y otra vez al revés, el coste por visualización, hemos ajustado el coste por visualización buscando no necesariamente ganar todas y cada una, no necesariamente ganar todas y cada una de las pujas, pero conseguimos automáticamente view-through rates muchísimo más alto. Combinando incluso esta información también nos permite trabajar en optimizar las campañas lo mejor posible. Esto es un ejemplo que os hemos mostrado los dos de campañas de YouTube, pero bueno, estos serían una planificación global, no solo incluye YouTube, sino que incluye muchísimos otros canales, incluido Facebook, Instagram, planificaciones en directo, etcétera, etcétera. Lo que nosotros nos dedicamos precisamente es eso, es ver optimizando canal a canal todos y cada uno de ellos e incluso haciendo un reparto óptimo del presupuesto entre cada uno de ellos, buscando esas ineficiencias que pueden existir en cada uno de los canales para conseguir el máximo número de resultados posibles, ¿vale?
¿Cómo podemos medir? Porque habíamos visto, os había dicho, bueno, estas campañas de vídeo, ¿no? Muchas veces estas campañas de vídeo que obtienen unos CTRs relativamente bajos muchas veces, que generan pocos clics, es complicado, ¿no? Venderlas desde el punto de vista de performance, aunque podemos hacer cosas y ahora hablaremos de ellos. Pero se pueden medir. Hay herramientas hoy en día, sobre todo a disposición de los grandes players del mercado, estoy hablando de un YouTube, estoy hablando de un Facebook, en el que te permite hacer estudios sobre cuál es el impacto que ha tenido una campaña publicitaria de vídeo, ¿no? Ese impacto de esta campaña de vídeo publicitaria cuando no se han producido clics, ¿cómo se pueden hacer? Os enseño un ejemplo. Este tipo de estudios se llaman LIFT, ¿vale? Os voy a enseñar la metodología de cómo se hace, pero cada uno individualmente habría que hacerlo en cada uno de los casos, ¿no? Vamos a suponer una audiencia, ¿no? Un anunciante nos ha pasado un brief y ha dicho, oye, mira, quiero impactar a toda esta audiencia que hay aquí. Son hombres y mujeres entre 20 y 35, por decir algo, interesados en moda. Estas herramientas, a la hora de hacer este tipo de mediciones, lo que hacen una separación de esta audiencia en dos grupos, ¿vale? Hay un grupo que se llama grupo de test y otro de los grupos se llama grupo de control. Son dos grupos homogéneos y aleatorios entre esa audiencia, intentando asegurarse de que existan el mismo tipo de personas en los dos lados, el mismo tipo de hombres, el número de hombres que de mujeres, el mismo número de personas de una determinada ciudad con otra, etcétera, etcétera. A partir de aquí, lo que se hace es que a este grupo de test se le genera un impacto publicitario, se le muestran anuncios publicitarios y al otro grupo, al grupo de control, no se le muestra absolutamente nada. A partir de, posteriormente, haciendo uso, por ejemplo, de formularios, no sé si habéis visto alguna vez, os ha salido en YouTube a la hora de ver una campaña publicitaria, hay veces que os hacen una pregunta, oye, ¿recuerdas haber visto un anuncio relativo a... En Facebook también existen, por ejemplo, por eso hablo de Google y Facebook para este tipo de campañas. Utilizando las respuestas de esas encuestas, lo que se hace es se mide posteriormente el análisis, se ve, oye, ¿cuál es el resultado, ¿no?, que existe entre aquellas personas? Porque estas encuestas se le muestran tanto a la gente que se le han mostrado anuncios como a los que no. Evidentemente, si el anuncio ha generado un tipo de recuerdo, algún tipo de recuerdo, aquellos que se le han mostrado anuncios debería tener unos resultados incrementales, es decir, que ha tenido un aporte de valor superior que los que no. Y a partir de aquí se puede medir exactamente el lift que ha ocurrido en esta campaña publicitaria, ¿vale? Vamos a hablar brevemente también de la creatividad del vídeo, que, como os he dicho, era uno de los puntos principales, ¿no?, para conseguir un VTR, ¿no? Está la creatividad, lo bueno o mala que sea esa creatividad, que es súper subjetivo. Yo no soy creativo, Dios me libre, además, tengo muchísimo aprecio a los creativos, me parece que son genios, y es súper importante todo el tema de la creatividad, y tanto como la audiencia y la competitividad que pueda existir en algún momento. Desde el punto de vista de creatividad, lo único que puedo daros son recomendaciones, desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? La experiencia que tenemos de haber ejecutado cientos de campañas diferentes en diferentes canales con anunciantes muy diferentes para que veáis un poco, ¿no?, qué es lo que mejor funciona, lo que hemos extraído nosotros, ¿no? Menos es más. Esto es súper importante. ¿Qué significa? Nos pasa a veces, ¿no?, que llega un anunciante y dice, toma, quiero este anuncio, te pasa un anuncio de tele de 40 segundos. Esto es un problema. No solo es un problema porque le estás robando, por decir algo, tiempo a alguien que quiere consumir otro tipo de contenido, sino que es muy probable que incluso el pacing, ¿no?, el ritmo que lleva ese vídeo está adaptado a esos 30, 40, 50 segundos de vídeo. Es muy probable que a lo mejor incluso esos primeros 10, 15 segundos que a la persona le has enganchado a ver el vídeo y que a lo mejor le ha interesado, no has sido capaz de comunicar todo lo que querías comunicar. Por lo tanto, desde aquí hago un llamamiento, ¿no?, a intentemos hacer, o hay que trabajar en hacer adaptaciones más dentro de las planificaciones o creaciones que salen para estar pensando ya directamente, oye, esta creatividad que va a ir para YouTube, ¿cuál es el pacing, ¿no?, cómo debe funcionar el ritmo que lleva el vídeo para enganchar a la gente en un determinado momento? ¿Por qué? Porque hay una cosa que dice YouTube que es súper cierta, pero no me gusta. Una de las recomendaciones que dan ellos es que está bien en determinadas ocasiones, pero no para universalizarlo, ¿no? Los primeros 5 segundos de ese vídeo que si la gente te salta, pon la marca directamente ahí, porque si alguien clica y se salta el vídeo, no te lo cobramos. Y es cierto, pero a medias. ¿Por qué es cierto, pero a medias? Es cierto, pero a medias porque es verdad que no te lo van a cobrar por visualización, pero si tu vídeo la gente no lo ve nunca,
cada vez te van a cobrar un poquito más por la visualización. Al final ellos deciden, las redes, en concreto YouTube, decide, oye, muestro este anunciante o a este tipo de usuario, ¿no? A la hora de elegir este tipo de usuario o este otro, Google decide, coño, si a este le puedo cobrar por el coste por visualización porque lo va a ver este anuncio, voy a preferir mostrarle este. Por lo tanto, al final, si tu anuncio por poner la marca adelante va a generar cierto rechazo, para mí no debería ser un must a la hora de ponerlo. Es mejor trabajar el pacing, hacerlo bien y conseguir que la gente realmente vea tu vídeo. O sea, no, la excusa no es, no, como no lo, si se lo saltan y no lo ven, por lo menos le he colocado la marca, ese coste por impacto a impresiones es carísimo. Para eso te montas una campaña de display que te va a salir muchísimo más barato. Trabaja el pacing para enganchar a la gente, hace una buena asociación de la audiencia para tener los mejores VTRs posibles y que, si habéis visto la correlación que existía antes, cuanto mayor va a ser tu VTR, menor coste por visualización vas a tener de los vídeos. La gente va a estar contenta con tú, estás mostrando las creatividades correctas a la audiencia correcta en cada uno de los momentos y la campaña va a salir mejor. Por ejemplo, es muy importante, quizás en algunas plataformas más que en otras, pero es muy importante que este vídeo se entienda sin audio y con audio. Hay muchas veces, por ejemplo, cuando planificas para la tele. ¿Por qué? Porque no siempre el audio está activado en todos los tipos de creatividades. Por lo tanto, a ser posible que ese vídeo que se está mostrando en ese momento, pues que inspire, ¿no? Que sea capaz de comunicar todo lo que tú quieres comunicar con o sin audio. Evidentemente, con audio es muchísimo mejor, pero que si es sin audio, que también pueda ser entendido. En este caso, por ejemplo, nunca está de más, por ejemplo, poner subtítulos, precisamente por eso. Hay mucha gente que no tiene activado el audio en un determinado momento, está viendo alguna cierta información, si no le pones subtítulos, le va a costar mucho más entenderse. Por lo tanto, es importante tener subtítulos, incluso aunque sea un anuncio que se haga en televisión, se pueden poner subtítulos que sean, bueno, que no queden mal, que esté expresando lo que está expresando en ese determinado momento y va a ayudar mucho más a entenderse, ¿no? El tono es fundamental. El tono esto no es un anuncio de tele, ¿no? Lo he dicho creo varias veces. Hay que adaptarlo al objetivo de la campaña, a la segmentación de la audiencia. Hay gente, depende del rango de edad y lo que estés, bueno, sí, del rango de edad o de la audiencia a la que quieras impactar, que es totalmente diferente de los que van a ver esa planificación que vas a tener en la tele, de los que van a ver esa planificación que vas a ver a través de YouTube, ¿no? Hay gente que no ve la tele, por ejemplo. ¿Deberías comunicarte de la misma forma unos con otros? Pues quizás no. Es un tema que hay que evaluar desde el punto de vista creativo para mejorar incluso esa eficiencia, ¿no? Y tener incluso unos VTRs mejores. CTA, el click to action, ¿no? El call to action. Siempre que se pueda, siempre que el formato donde se va a mostrar esté disponible, pues ponerlo, ¿no? Con la propia URL para que la gente, bueno, pueda acceder a ese call to action. Tener en cuenta cosas nuevas que van llegando, ¿no? De nuevos formatos, ¿no? En vídeos en 3D, 360, los en Facebook hay, ¿no? Puedes mover el móvil, ¿no? Y tienes una experiencia, realidad aumentada, ¿no? Que está llegando también, un montón de cosas. Bueno, es una serie de cosas que todavía no está muy extendido, principalmente porque producir un vídeo en sí mismo es caro y hacerlo además directamente pues con todos estos formatos todavía de momento es caro, pero bueno, esta transgresión puede ayudar también a favorecer los resultados, ¿no? Y utilizar una cosa que se llaman companion banners, que lo vamos a ver ahora también, que te va a dar bueno, mayor visibilidad a tu vídeo, ¿no? Que son unas creatividades que acompañan a las creatividades de vídeo y que pueden ayudar a aportar más información, normalmente estáticos, ¿vale? Objetivo de campañas, un poco lo que os decía, ¿no? Branding o performance, ¿no? Estas campañas de vídeo, me ha pasado, ¿no? Con algún cliente que decía, vale, pues quiero montar una campaña de performance única, exclusivamente basada en este vídeo. Es complicado, ¿no? Por justo lo que os decía, al final tiene unos CTRs muy bajos, que lo que va a provocar es que tengas básicamente unos CPCs altísimos y el performance va a ser complicado. Por lo tanto, normalmente estas campañas de vídeo están dentro del funnel de consideración que habéis visto, el funnel de decisión de compra que habéis visto 1000 veces, seguramente no, está en las capas superiores, ¿no? En la parte de conocimiento y consideración. ¿Qué es lo importante en estas campañas? Trabajar ese funnel completo utilizando la información que te va a arrojar para luego poder volver a reimpactar a esa gente con campañas de remarketing, alimentando audiencias bueno, pues, o de tu propio DMP o de determinadas segmentaciones de las audiencias que te consigan, que te ayuden a tener muchísimos mejores resultados. Hay que distinguir entre, que es importante dentro de las campañas de vídeo, en Facebook, por ejemplo, Facebook le llaman vídeo a todo lo que es una animación, ¿no? Y, por ejemplo, un GIF
es una animación también. Normalmente los GIF o las animaciones de vídeo, que no es una superproducción audiovisual, sí suelen funcionar bastante mejor para performance, pero el típico vídeo al uso, que encima son los más caros, que no está hecho en postproducción por detrás, esos son los que son más complicados, ¿no? Desde el punto de vista de branding son súper eficientes, te ayudan a transmitir un montón de cosas, pero desde el punto de vista de performance hay que trabajar mucho en ellos para que terminen calando dentro del funnel del funnel de conversión. Por lo tanto, lo que os decía, ¿no? Es un formato ideal que te va a ayudar a generar una gran cobertura, ¿no? Y de forma muy relevante siempre que trabajes con las métricas correctas, ¿no? Optimizando este coste por visualización de los vídeos vas a generar un conocimiento de la marca muy, muy importante. Lo que os decía un poco, ¿no? YouTube for Action. Bueno, pues es complicado, ¿no? Se pueden generar leads a través de campañas de YouTube for Action, se pueden generar, pero normalmente son caros. Es una tipología de campaña que principalmente yo creo que salió para defenderse de Facebook, de los Facebook Lead Ads, que también están en vídeo y que funcionan muy bien, pero los resultados no son especialmente muy buenos respecto del CTR. Exactamente igual con Facebook Newsfeed, es decir, Facebook tampoco es la panacea. Si los vídeos que aparecen directamente en el Newsfeed de Facebook tampoco tienen unos costes por visualización bajos, suelen tener bastante altos y el complete view de esos vídeos no suele ser muy alto. En cambio, hay otros formatos concretos, tanto de YouTube como de Facebook, que sí ayudan a favorecer muchísimo más este objetivo, ¿no? que puedes tener de branding y performance. Vamos a hablar un poco sobre el tipo de segmentación, ¿no? que vamos a tener en estas campañas y la data, ¿no? Y el uso de la data que debemos hacer de estas campañas de vídeo, ¿no? Deberíamos trabajar en una estrategia multicanal, precisamente porque donde más eficientes son estas campañas a través de las campañas de branding, no podemos desaprovechar toda la información que nos ofrecen estas campañas para luego poder hacer grupos de audiencias que luego podamos impactar con otras campañas, ya sea de remarketing a través de anuncios estáticos o de cualquier otra, ¿no? Aquí se puede hacer, por ejemplo, si hablamos de un YouTube, podemos hablar de que vinculando tu canal de YouTube con la cuenta publicitaria, puedes hacer luego impactos a gente que haya visto un determinado vídeo y puedes volver a reimpactarle, o gente que sea suscriptor de tu canal, por ejemplo. En el caso de un Facebook, puedes crear audiencias de gente que haya visto el vídeo completamente, ¿no? En ese momento es muy probable que no haya encontrado el mejor momento para generar un clic y convertir. Alguien que ha visto tu vídeo de forma completa es parte de una audiencia que es interesante al menos de explorar para luego trabajar en ella y volver a reimpactar para intentar conseguir campañas de performance, ¿no? Y desarrollar una estrategia global de full funnel. Disparar en la parte de arriba sin hacer un buen trabajo de audiencias full funnel, dependiendo de cuál sea el tipo de anunciante, es decir, si son anunciantes más aún e-commerce o cualquier plataforma que venda directamente online, aquí es clave. Hay determinados anunciantes que no venden online y que son campañas que tienen que trabajar en campañas de notoriedad, que al final no van a vender directamente en la parte de abajo del funnel, pero que esas campañas es muy importante que hagan un buen uso de esas audiencias, del trabajo de audiencias, para ir mejorando los resultados. ¿Con qué? Uno, con la data propia de segmentación de cada plataforma, es decir, de un brief les cuelga, oye, quiero hombres y mujeres de 20 a 45 interesados en moda, por decir algo. Hay que coger toda esa información y cuando tú segmentas en Facebook y segmentas en Google, la gente es diferente porque tienen información diferente. Incluso utilizar DMPs propios de algunos anunciantes con información sobre sus propios usuarios para generar un impacto mayor y comunicar directamente a ellos, pues es una muy buena solución de cara a generar una estrategia multicanal global. Otro de los temas muy importantes dentro de esta estrategia multicanal, cuando estamos trabajando pues, con varios canales a la vez, es utilizar o ser tú mismo el que sirves esas creatividades, ¿no? Y cuando hablo de servir creatividades, ¿qué significa? Pues servir creatividades principalmente es ser tú el que entre el usuario al que se le está mostrando esa creatividad y tus propios servidores, no tienen que ser tuyos, hay muchos ad servers. Uno de los más importantes se llama Campaign Manager, que es de DoubleClick, pero hay muchos otros. A través de esos ad servers seas tú el que sirve ese anuncio. Por lo tanto, te va a permitir controlar la frecuencia global, por ejemplo, multicampaña, hacer una correcta asignación del presupuesto, no estar impactando a la misma gente en 5 redes diferentes, que al final lo que puedo hacerte es generar un impacto especialmente, o sea, estás siendo demasiado intensivo en algunos usuarios, desperdiciando parte de la inversión. Y luego tenemos una problemática que existe en esta parte de servir los anuncios, que es la problemática, no sé si oís alguna vez la expresión de Wallet Gardens. Son ahora mismo pues un YouTube, un Facebook,
no te permiten ser tú el que sirve los anuncios, tienes que hacerlo directamente a través de cada una de sus plataformas, lo cual complica todo un poco la cosa. Pero siempre que se pueda hacer y que pueda ser posible, os recomiendo que seáis vosotros los que servís esos anuncios, porque os va a permitir pues, hacer una correcta asignación de presupuesto y este análisis, ¿no?, de la compra. Tipos de compra, tipos y modelo de compra. Y brevemente, porque vamos ahí un poco justo de tiempo. No porque me estéis interrumpiendo encima, o sea que es que me lío yo ahí solo tengo un mogollón de cosas que contar. Hay dos tipos, básicamente, podemos hablar de directo y real-time bidding. ¿Qué es directo? Pues los acuerdos en directo son acuerdos que llegas tú directamente con redes, ¿no? Hay muchas redes, ahora os voy a poner algunos ejemplos, que llegas tú directamente con ellos a un precio cerrado. Oye, mira, voy a comprar a un determinado CPM cerrado, a un determinado CPV, me optimizas las campañas, el lugar donde va a aparecer y a un precio cerrado y con una cantidad de inventario cerrado. Te voy a comprar 1000 views a este determinado precio, por ejemplo, ¿vale? Acuerdos en directo. Es clave en estos acuerdos en directo que seáis vosotros mismos los que servís los anuncios, porque no tenéis por qué fiaros de lo que os dice alguien, ya no solo por todo el tema de la frecuencia que he hablado previamente, sino es muy importante de cara a que tú puedas analizar perfectamente si, por ejemplo, el target, ¿no?, al cual le estáis impactando a través de redes publicitarias, pues es al que vosotros estáis buscando. Y luego tenemos la parte de RTV, ¿no?, que es utiliza la compra programática a través de un sistema de pujas en tiempo real. Es decir, tú vas a comprar impresión a impresión cada una de ellas. Y esto hace que las pujas varíen. Por ejemplo, pues en YouTube tiene varios modelos. Hay un modelo en reserva que sería como un acuerdo en directo con YouTube, pero luego la gran mayoría del inventario que se compra, pues se compra a través o de DV360, que es la plataforma de DoubleClick que tiene acceso al inventario, o a través de Google Ads, que también te permite comprar directamente en YouTube a una puja que no está cerrada y que va a variar en función de los tres factores que he contado antes, de lo que hace que ese VTR sea mayor o menor, a través de esa puja, a través de esa audiencia y la competitividad que haya y la creatividad que estés mostrando en ese momento, ¿no? Tengo aquí otra referencia, ¿no?, de un benchmark realizado por Sun Media, que es una red publicitaria, que dice la compra programática de publicidad digital en vídeo alcanza ya casi el 52% de las impresiones servidas en 2019. Es decir, gran parte ya no se hace en directo, más de la mitad se hace a través de RTV. Incluso muchas veces parte de lo que compráis en directo, las propias redes lo compran a su vez en RTV en sus propias plataformas. Otra referencia, por ejemplo, también de Sun Media, que sacaron un reporte muy interesante, el Benchmark 2019, que dice que la publicidad en vídeo por compra directa es verdad que registra mejores y mayores métricas, con diferencias que pueden llegar hasta el 10%. Aquí está un poco el choque, ¿no?, de estas dos partes, ¿no?, que contaba. Va aumentando la parte más programática de real-time bidding, de la compra de todo este inventario, pero aún de momento los acuerdos en directo es verdad que muchas veces están limitados, pero te ayudan a tener resultados cada vez un poco mejores, ¿no? Hablando un poco de los modelos de compra, que os decía, hasta podéis comprar CPM, ACPV, ACPC, ACPA, por ejemplo. Hay un tema que es súper importante que tenéis que tener claro. Da igual cuál es el modelo de puja. Me da igual si compráis a CPM, si compráis a CPV, si compráis a CPC o CPA. Todos los sistemas de pujas están basados en CPM, que es la base de compra. A partir de ahí, utilizando indicadores, hace afectar a que suban o bajen vuestros CPVs, CPCs o CPAs. Por ejemplo, la clave de compra CPM es una buena negociación, porque es la base de compra. Si es un acuerdo en directo, tener una buena negociación a CPM o pujar de forma correcta, ¿no?, de la mejor forma posible esas pujas. Ahora, si el indicador es el CPV, la clave de tener CPVs bajos es tener un buen VTR. No vas a tener CPVs buenos con VTRs malos, no va a ocurrir. Cuanto mayor sea relevancia, más veces te van a devolver con el mejor precio posible a ese determinado inventario y tus CPVs van a ser mejores seguros. El modelo de CPC, la clave es tener un CTR bueno. Es que da exactamente igual. No, es que estoy pagando a CPC, me da igual que sea vídeo, que sea incluso Google Ads, que se paga a CPC las campañas de Google Ads, de Search, sí, se pagan a CPC. Pero si tienes un mal CTR, aquel que sepa de Google Ads, eso afecta al Quality Score y directamente vas a tener unos resultados malos y te va a afectar directamente al CPC porque tu relevancia va a ser mala, ¿no? Y si hablamos de CPA, pues un YouTube for Action, por ejemplo, aquí la clave es tener un ratio de conversión bueno. Si tu ratio de conversión es malo, da igual, por mucho que tú cierres un modelo de CPA, al final la clave es tener un ratio de conversión bueno. Todos los sistemas de pujas están basados en CPM, ¿vale? Pasando rápidamente a los dos tipos de formatos importantes que existen ahora mismo, hay dos tipos, uno que se llama in-stream. ¿Cuál es el inventario in-stream? Básicamente es el de YouTube, ¿no?, que vamos a ver ahora, que son todos los
los pre-roll, mid-roll, pre-roll, mid-roll, todo lo que incluye la palabra roll son este tipo de inventarios, que son vídeos que aparecen dentro de otros vídeos. Este es el inventario más cotizado. El volumen es muy bajo respecto a todo el volumen global de vídeo que existe en el mundo, y la disponibilidad es limitada. Hay mucha gente, hay redes que aunque están implementando, incrementando su inventario de pre-roll, todavía es súper limitado. Con diferencia, los reyes del inventario de in-stream, en este caso, es YouTube, seguido de Facebook. YouTube, porque de hecho la gran mayoría de todo el inventario que se muestra en YouTube, esos pre-roll que aparecen al principio, mid-roll en medio cuando son vídeos largos, o post-roll al final, en la parte final, pues corresponden principalmente a YouTube. Y siempre que no sea un Wallet Garden, es decir, que no sea un YouTube o que sea un Facebook, por ejemplo, en estos casos, lo ideal es que seas tú capaz de servir ese vídeo. No servir estos vídeos, solo como referencia para que os suene, para servir los vídeos in-stream lo tienes que hacer a través de un server tuyo con una cosa que se llama BAST, que es un código que te permite servir ese vídeo y controlar tú todas las acciones que ocurren. Puedes tener información luego de cuántos vídeos han saltado, cuál es el percentil de vistos, etcétera, etcétera, un montón de información, ¿no? Aquí tenéis muchas redes que tienen inventario disponible de pre-roll, pero como os decía, ¿no? YouTube y Facebook son las más importantes, luego vienen las demás y muchas de las otras carecen. Es decir, el grupo Prisa, Unidad Editorial, muchos de ellos les gustaría tener más inventario de vídeo, pero su inventario de vídeo in stream se acota y está acotado única y exclusivamente a qué inventario, pues a las visualizaciones de vídeo que tienen estos medios, que normalmente pues no son tan altas como el número de páginas vistas o leídas de todo el inventario. El formato in-stream principal, como os decía, es el pre-roll, mid-roll y post-roll. Lo importante que os comentaba es que requiere un video play, es decir, que tiene que estar integrado, escaso y muy cotizado, y Facebook tiene un formato in-stream que se llama 15 segundos no saltable, y YouTube tienes el roll, ¿no? Que es el rey del roll en general. Pues una idea es esto, este es el formato in-stream que es el más cotizado, entre otras cosas por los niveles de atención tan altos que tienen, ¿vale? Luego tenemos Outstream, que son cualquier tipo de formato de vídeo que no se vea directamente en un player, es decir, se pueden utilizar a través de HTML5 cualquier espacio publicitario de un banner para mostrar un vídeo. Hay muchísimo más inventario, todos estos tienen inventario también de Outstream en este caso, y es muy importante diferenciarlo a la hora de negociar o a la hora de comprar este diferente inventario. Algunos de los formatos, pues os decía, no requiere video player y se pueden componer con HTML5 Flash metiéndolo directamente. Hay que tener cuidado con el viability, ¿no? Que es un poco sospechoso, sobre todo, seguro que habéis visto, ¿no? Hay muchas redes que te muestran, tú estás viendo en el móvil, ¿no? Una noticia y hay un vídeo, ¿no? Abajo a la derecha que está por encima, ¿no? del texto. Y claro, dice, no, es que tiene un complete view del 100% acojonante. Claro, es que no te lo das en medio, es muy difícil. Pero ¿qué atención estás causando, ¿no? sobre el usuario? Pues es un poco desconocido. Por eso hay que tener un poco de cuidado y además la gran mayoría de este inventario no tiene audio por defecto. Principalmente hay más, luego se han sacado subtipos, pero estaríamos hablando de in-banner, in-read y in-feed, ¿vale? Que aparecerían, como os decía, que pueden aparecer anuncios de vídeo o incluso muchas veces veréis banners, ¿vale? Además tenéis otro tema que son los companion banners, que os decía antes también, Facebook y, YouTube, su companion banner es el que suele aparecer aquí, que está asociado con la campaña publicitaria que se está mostrando. Muy importante también para destacar, ¿no? Y ayudar a generar mayor número de interacción. Tipologías de anuncios que tenemos, pues por su accionalidad hay saltables y no saltables. Normalmente los saltables es a partir de 5 segundos, cuando es saltable, y no saltable hay que tener en cuenta que las contabilizaciones, las visualizaciones no se contabilizan. Es decir, cuando tú lanzas esta campaña de YouTube, si has contratado en directo con YouTube, no te va a contabilizar el número de visualizaciones. ¿Por qué? Porque estás obligando al usuario a verlo. Y luego, por la duración y la red, pues hablaríamos de YouTube, que tiene unos que se llaman bumpers, que son 6 segundos no saltables también, 15 segundos no saltables también, y aquellos de más de 15 segundos que son saltables en YouTube. En el caso de Facebook, hablaríamos de los 15 segundos no saltables, que son los in-stream que os he contado antes, que son los típicos que ves antes del vídeo, que te lo tienes que ver obligatoriamente, y los de más de 15 segundos que son saltables principalmente porque en Facebook es así, lo arrastras y te pasas a ver otro contenido, ¿vale? Respecto al rendimiento de los dos, os traigo aquí un resumen muy ágil de un estudio que se hizo, que básicamente lo que dice, luego os pasaremos la presentación, que básicamente lo que dice es que cuando el contenido de vídeo que se está mostrando no interrumpe al usuario, hace que
el usuario lo perciba con mayor valor y genere mayor recuerdo. Por lo tanto, en este caso, además, veis el estudio, normalmente todos estos formatos rol pues suelen funcionar bastante mejor que todos los outstream. Igual, ¿no? Este es otro estudio que se hace, que es que lo que decía, ¿no? Cuanto menos intrusivo acaba siendo, en este caso el pre-roll, pues ayuda a recordar muchísimo más. Aquí lo tenéis además separado por dispositivo, ¿no? Esto, el resumen es, hay que intentar comprar la máxima cantidad del formato in-stream, que es más cotizado, pero al final termina siendo más relevante y que también es más caro. Eso también hay que decirlo. Al final los precios se ajustan, ¿no? Y hablando un poco ya antes de darle paso a Diego, del vídeo online y la televisión, ¿no? A la hora de hacer una planificación global entre los dos canales. Hay que trabajar en una estrategia omnicanal, es decir, de los dos. Las cosas no deberían ir por separado. Y surgen muchísimas dudas, ¿no? ¿Estoy impactando a la misma gente? Los impactos en cada canal son incrementales, es decir, me estoy desperdiciando el dinero porque ese usuario ya me ¿no? ha funcionado. ¿Cuál es la frecuencia ideal con la que debería impactar a cada una de estas audiencias? O la distribución óptima de presupuesto, ¿no? Entre tele y digital, ¿no? ¿Estoy siendo 100% eficiente? Hay dos estudios que os traigo. El estudio completo es una locura estadística que alucináis. Si alguien tiene algo más de interés me lo puede pedir. He traído solo las conclusiones que hicieron dos de los grandes players que se pueden permitir hacer esto. Uno de ellos es YouTube y el otro es Facebook, ¿vale? Y os traigo solo las conclusiones para que lo veáis, ¿no? El objetivo del estudio con Facebook en este caso era entender el comportamiento de televisión y Facebook en otros 8 países, 139 campañas de Reach and Frequency, con un tipo de estudio que se llama Sales Life Studies, que fueron 65 estudios, y trabajaron con multitud, porque fue en toda Europa, con multitud de partners de medición, Kantar, GfK, Mediametrics, Nielsen, bla, 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 un montón de ellos para poder sacar esta información, ¿no? ¿Qué información sacamos de aquí? Por ejemplo, pues mira, a la hora de combinar ambos espectros, si solo fuéramos a televisión, perderíamos toda esta parte de la manzana de aquí, ¿no? Es verdad que hay un cierto overlap en base a cada uno de los países que existen entre televisión y Facebook, y por eso es importante trabajar en ambos para ser capaces de hacer una entrega de la frecuencia lo más eficiente posible, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, hablando de GRPs en la televisión, que a partir del tercio de GRPs conseguidos, del 60%, la curva de pronto, ¡pum!, se aplana. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a ser menos eficiente para generar impactos del reach de la televisión cuando trabaja de forma aislada. Cuando trabajan combinados, Facebook y la televisión, desde el día 1, Facebook ayuda a añadir una incrementabilidad positiva adicional en todas estas campañas hecho a través de los diferentes países. Aquí tenéis, por ejemplo, cuando solo funciona la tele sola, el reach potencial aquí sería el 100%. Cuando trabajan Facebook y la televisión a la vez, consigue llegar al mismo cantidad de reach con un ahorro considerable del presupuesto. O sea que es muy interesante trabajar en esta omnicanalidad, ¿no? Aquí tenéis información del análisis que se hizo sobre cuál es la óptima frecuencia entre los dos, que terminaron finalizando que debería estar entre 2 y 3 por semana. Aquí tenéis la contribución a las ventas que se hizo también. Esto es muy interesante. Siendo la distribución de presupuesto en Facebook solo del 13%, hizo una contribución a las ventas del 22%. Esto hace pensar que deberíamos haber hecho una distribución del presupuesto un poco superior que nos ayudará a generar una contribución en ventas mayor a la postre, ¿no? Más información sobre el ROI. La televisión y Facebook, las dos de forma conjunta, arrojan un ROI positivo 1,86 veces la inversión del budget total, frente a televisión, que solo hace 1,08. Y las personas expuestas a Facebook en los dos arrojan un 1,24% mayor de lift de incremental en ventas. Igual el estudio de Google, que se hizo un poco la metodología, con 13 campañas, queriendo estudiar bueno, pues diferentes temas, ¿no? Cuánto era de beneficioso trabajar entre los dos, y llegaron a esta serie de conclusiones, ¿no? Añadir YouTube al mix ayudaba a conseguir un 5% incremental de reach en las campañas publicitarias que no se hubieran conseguido sin ello. Y, bueno, pues básicamente tenéis aquí un poquito el resumen de esta métrica. Otra, por ejemplo, live viewers, es decir, hay gente que no, lo que os decía al principio, no ve la tele. Pues es muy importante, ¿no? Trabajar en multicanalidad que nos permita impactar a toda esa gente y puede ser target. Y desde el punto de vista de la efectividad, pues es 4 veces, trabajando en la televisión ella sola, requeriría 4 veces más veces para conseguir alcanzar a la gente, ¿no? A la misma audiencia. Sería un 3,5, un 4,2%, es de 3,5 puntos de mejora trabajando con YouTube.
Y a partir de aquí voy a dejar, me he comido ahí un poco de tiempo de Diego. Yo creo que no nos van a cortar luego y que vamos a tener preguntas, si no, vais a tener mi mail también y con gusto os comparto. Voy a dejar de compartir mi pantalla con esto del confinamiento, cada uno estamos en un lado, y dejo a Diego para que comparta y os cuente sobre esta última parte que es súper interesante. Un segundo, a ver. Pues muchas gracias, Carlos. Nada, aquí, un segundo, que no puedo quitarlo. Ahora. Vale, a ver si me da... a ver, ¿cómo... A ver, un segundito. A mí siempre me toca la parte... ¿estáis viendo la presentación ya? No. Vale. Me toca la parte sencilla y chula, que es hablar del futuro, y es la parte sencilla porque si se cumple, quedamos fenomenal, y si no se cumple, pues siempre nos inventaremos, tenemos alguna excusa para ver por qué no se ha cumplido, ¿verdad? Creo que ya estáis viendo, ¿verdad? Sí. Está cargando. Sí. Vale. Bueno, pues ese futuro, antes lo ha mencionado Carlos, voy a ir rápido, nos queda poco para terminar la presentación. Antes ya ha mencionado Carlos que vamos a hablar un poco del futuro, pero en realidad es un presente que está ya, que son cosas que están ocurriendo hoy, pero que en el futuro se van a incrementar, y un futuro que es un futuro a muy corto plazo. Y ese futuro del que vamos a hablar está muy relacionado con la televisión. El primer concepto que vamos a ver es el de televisión programática. Y vamos a ver la base de lo que consideramos de qué es el concepto de televisión programática, ¿vale? Sabemos que la inversión publicitaria programática es aquella que se tramita a través de plataformas tecnológicas, nos permiten medir los resultados de los anuncios que ponemos y muestran esos anuncios al público más interesado en ellos, ¿no? Que serían un poco los beneficios de la publicidad programática. La evolución natural, está creciendo mucho la televisión programática, por tanto, la publicidad programática, y por la evolución natural hacia la televisión, es que ese inventario en televisión cada vez se ha comprado a través de esas plataformas tecnológicas, ¿no? Y esa evolución nos llevará a que las compras de anuncios de televisión, en vez de ser mediante modelos tradicionales que ahora vamos a ver, sean a través de la utilización de tecnologías de automatización y que nos permitan obtener datos de esa compra publicitaria. Vamos a ver un poco en qué se traduce esto, es decir, cómo cambia un poco la forma de comprar publicidad en televisión de esa forma tradicional que existe y la televisión programática. ¿Cómo se planificaba? Lo primero, vamos a ver cómo se planificaba o cómo se planifica todavía actualmente la televisión si no hablamos de televisión programática. Al final, el funcionamiento es basado en alcanzar a una determinada audiencia que hemos elegido, un target específico, que es un target que hemos seleccionado a través de datos demográficos, ¿no? Pues sexo, edad, poco más, ¿no? ¿Y de dónde obtenemos esos datos? De unos aparatitos que tienen unos miles de hogares en concreto, por ejemplo, ahora en España, y que nos dan una serie de datos. ¿Qué ocurre ahora? Que la televisión programática nos va a facilitar que la tecnología automatice y mejore ese proceso de compra. Esa tecnología la que nos permita hacer una planificación mucho más eficiente de esa publicidad. ¿Qué teníamos antes? Teníamos a una entidad en España que se llama Kantar Media, que tiene unos audímetros colocados en una serie de hogares que miden la audiencia y que extrapolan esa audiencia en base a una muestra representativa al resto de la población nacional. La diferencia con la televisión programática es que superamos, por así decirlo, ese tradicional target demográfico que solo podemos obtener con esos aparatitos y esa extrapolación, y vamos a pasar a millones de datos obtenidos de usuarios que están conectados a una televisión conectada a Internet, que son mucho más fehacientes y que son mucho más reales esos datos de los que teníamos antes, y que además nos van a permitir cruzar esos datos y esos hábitos de consumo con otro tipo de datos de esos usuarios, hábitos de comportamiento de compra, hábitos de consumo, otras páginas web que visitan, cosas así. De hecho, ayer, no sé si tenéis un poco de idea, Kantar en España ahora mismo tiene colocados unos 6.000 audímetros que creo que llegan a unos 12.000 individuos, y considera que esos 6.000 audímetros en 6.000 hogares
son el mínimo suficiente para extrapolar al resto de la población nacional, ¿no? Y así es como se compra la televisión actualmente. Claro, pensad que solo Movistar tiene declarados más de 4 millones de hogares que están dados de alta en Movistar Fusión. Claro, ayer cuando terminamos de montar esta presentación, Carlos y yo, decíamos, joder, es que cualquier estadístico, cualquier planificador central de medios le dices, ¿qué prefieres? ¿Los datos que te dan 5.000 cacharritos que representan 12.000 personas o los datos de 4, o de más de 4 millones de hogares? Claro, la diferencia es brutal. Entonces, es una de las posibilidades y los mayores beneficios y ventajas que nos ofrece la compra de publicidad a través de programática. El modelo de compra anterior en televisión era el GRP, ese concepto que ya ha mencionado antes Carlos, muchas veces tan difícil de explicar y que al final es un indicador que nos dice cuánta pasta me tengo que gastar para llegar a un número de audiencia determinada. Hoy superamos ese concepto con la televisión programática, de forma que hay unas máquinas y una automatización que nos facilita ese proceso de compra publicitaria. Lo que os decía, es un futuro, pero es una realidad. La compra programática es una realidad ya en España, porque es una realidad en base a estos datos que nos ofrece la IAB, que como sabéis, bueno, publica todos los años el estudio anual que llama Estudio Anual de Televisión Conectada. Estos son los datos del último estudio que hay, que es del 2019. El primer dato que nos ofrece es que casi el 60% de la población en España dispone de una Smart TV. Eso supone que además hay 9,5 millones de personas que navegan de manera habitual navegan por Internet a través de la Smart TV, que es un dato importantísimo. Esto es desde el punto de vista de los usuarios. Desde el punto de vista de los profesionales del marketing y la publicidad, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la compra programática ya ha supuesto un 50% de la compra de publicidad en televisión durante el 2019, ya un 50%. Y las estimaciones son de que para este año va un 80%. Una gran mayoría del inventario que se compra en televisión conectada es ya a través de programática. Y los profesionales la mitad de los profesionales ya reconocen que en sus planificaciones publicitarias en televisión ya están considerando una planificación específica para televisión conectada. Para acabar con esta parte, ventajas que nos ofrece la televisión, la compra de publicidad a través de programática en televisión, clave, lo hemos visto un poco antes, la segmentación, la precisión en la segmentación. Te permite llegar a tu público objetivo y a tus audiencias de una forma más eficiente porque conoces muchos más datos del público al que vas a llegar. Claro, cada vez que tenemos más datos de esa audiencia a la que vamos a llegar, podemos personalizar ese mensaje publicitario a esa audiencia que conocemos más, con lo cual sería otra de las ventajas. También, todos sabemos que la televisión sigue siendo el medio con el mayor índice de penetración y de alcance y hemos visto todos los datos de televisión conectadas que hay actualmente en España, por lo tanto es otra de las ventajas que podemos aprovecharnos, esa penetración y ese alcance, esa gran cobertura que nos da hacer campañas en televisión conectadas en este caso. Y también, efectivamente, sabemos por los estudios que cuando personalizamos esa publicidad, cuando hacemos una publicidad más dirigida y que casa más con nuestro público objetivo, sabemos que genera un mayor índice de visionado. Es mucho más eficiente esa publicidad. Y esa es otra de las ventajas que nos ofrece la televisión programática hoy en día. Finalmente, siempre que metemos tecnología de por medio, se agilizan y se hace más eficiente este proceso de compra, ¿no? Antes, para comprar un GRP, tu agencia de medios o tú mismo tienes que llamar a la televisión o al grupo de medios, negociar un precio, saber la audiencia, todo ese tipo de cosas. Hoy en día todo el proceso es mucho más sencillo a través de la tecnología y las posibilidades que nos ofrece la compra programática. ¿Vale? ¿Por qué creemos que es una tendencia para el 2020 y futuro? Diferentes razones nos llevan a pensar esto. Primero, nuevas formas de consumir el contenido en televisión. Aquí a nivel nacional sabemos de las iniciativas que están llevando a cabo grandes players como Mediaset con su iniciativa de Mi Tele o el grupo Antena 3 con su iniciativa de A3 Media Premium, pero también está habiendo un auge en las plataformas de streaming. Ahora, con todas estas circunstancias del confinamiento, las plataformas de streaming están subiendo, el número de suscriptores está subiendo exponencialmente. Y, por último, la televisión tradicional, como veremos dentro de un rato, se está digitalizando, ¿no? Los grandes grupos de medios y de televisiones de España están llevando a cabo iniciativas como la de Loves TV o Loves TV, como se quiera
como se quiera pronunciar, que están llevando un poco a la digitalización de un medio tradicional. Y todo eso nos lleva a pensar a la conclusión de que la televisión conectada se comprará cada vez más a través de programática, ¿no? Bueno, con esto acabaríamos por la parte que llamamos de televisión programática como una forma de comprar publicidad, y vamos a pasar a otro concepto que es televisión conectada, un concepto para muchos genérico, que va más allá de un simple aparatito conectado a Internet. O sea, es decir, vamos a hablar de algo más de concepto de Smart TV, ¿no? Algo más de pensar que hemos pasado de ver la tele como la veíamos antes a través de un cablecito que iba conectado a una antena metálica que estaba en el techo. Es algo más que pasar a ver una televisión que está conectada a Internet, ¿no? Entonces, el primero de los... vamos a ver diferentes conceptos sobre lo que os decía, más allá de lo que es televisión conectada, vamos a ver modelos de negocio que están ocurriendo hoy en día y modelos que creemos que van a crecer en el futuro. Esos primeros conceptos que vamos a ver, el primero es el que se conoce como el Multi-Video Programming Distribution, los famosos MVPD, que no quiere decir otra cosa que cuando vemos la televisión por Internet, gracias a un decodificador o aparatito que tenemos en casa, ¿no? En España los players más representativos sin duda es Movistar Plus, pero tenemos otros como Orange o Vodafone. Al final nos ofrecen un servicio que nos permite ver la televisión, pero para ver la televisión necesitamos ese aparatito. Ese aparatito, esa tecnología es la que se conoce como MVPD. Y luego tenemos otros muy de moda hoy en día, que es el concepto de over the top, o OTTs. OTTs son aquellas tecnologías que nos permiten ver la televisión por Internet sin necesidad de ningún decodificador o aparato, simplemente con estar conectados a Internet. La forma habitual de ver la televisión con estos dispositivos es a través del Smart TV, pero también se puede a través del móvil o las tablets, ¿no? Players, en este caso, conocidísimos todos como HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Sky, y el último que ha salido y sin duda que más está rompiendo, pues el de Disney Plus. Esos son los dos primeros conceptos que queríamos transmitiros. Los otros dos conceptos hablan de dos modelos de negocio diferentes. El primero se llama el Subscription Video on Demand, que al final es: yo pago una cantidad al mes y por esa cantidad veo todo el contenido de esa plataforma que quiero. Me conecto a Sky, pago la cantidad que sea al mes, me conecto a Disney, pago la cantidad que sea al mes y veo todo el contenido que quiero. Frente a ese modelo, hay otro modelo que es el del Transactional Video on Demand. Transactional quiere decir transacción, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pago 4,99 y me alquilo una película, o pago 12,99 y el archivo de esa película es mío. A eso le llamamos la transacción. Y es un modelo en el que trabajan diferentes players como Rakuten, Amazon Prime Video, la misma PlayStation, iTunes, Google Play. Es verdad que algunos de estos players me diréis, bueno, es que algunos de estos trabajan los dos modelos, son modelos híbridos. Y es verdad, Amazon Prime Video tiene a la vez el modelo de suscripción y recientemente, si alguno tenéis Amazon Prime Video, que seguro que sí, desde hace un mes, pues tiene también ese modelo de alquilar o de comprar películas, ¿no? Son los dos modelos tradicionales que han existido hasta ahora. ¿Qué creemos nosotros que va a ocurrir en el futuro? Y lo creemos porque ya está ocurriendo en otros países que suelen ser referencias como Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos está surgiendo o ha surgido ya un modelo que es el del ASVOD, que es el Advertising Supported Video on Demand. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que ante la proliferación, de todos estos modelos de OTTs como el que veíamos de Netflix, Sky, Amazon Prime Video, HBO, proliferación que está ocurriendo también aquí en España. Seguramente si estuviéramos en una clase presencial y yo dijera, levantad la mano, ¿cuántos aquí tenéis Netflix o HBO? Probablemente toda la audiencia, toda la clase levantaréis la mano. Otra cosa es saber quiénes estáis compartiendo, quién paga una suscripción para que la vean 4. Bueno, eso es otra cosa, pero lo que tenemos todos claro es que estos modelos han crecido muchísimo, ha habido una gran proliferación y, por tanto, la competencia es brutal. Ante esta gran cantidad de competencia, lo que parece claro es que, primero, puede que no subsistan todos estos modelos y, segundo, algunos de estos modelos irán pivotando hacia otros modelos parecidos. Y ese otro modelo es el que se conoce como el Advertising Supported Video on Demand, que es un modelo híbrido que ofrece, por un lado, la suscripción, un usuario paga y ve todo el contenido que quiere, pero habrá otros usuarios que no quieran pagar. Y a esos usuarios se les servirá publicidad y se les sirve publicidad. Como os decía, ese modelo ya existe hoy en día. Existe en Estados Unidos con alguna de estas plataformas que tenéis ahí a la derecha, algunas
pertenecen a players muy importantes del mundo del entretenimiento, como por ejemplo Peacock, que pertenece a Universal Pictures, Sony son los dueños de Crackle, Hulu pertenece a Fox y a Disney, entre otros, y Pluto Televisión es un lanzamiento reciente de Viacom, que son los dueños de Paramount Pictures. Todos esos modelos ya existen en Estados Unidos y creemos que van a tener su implantación en otros países, entre ellos en España. ¿Y qué ocurrirá con estos modelos? Que al final lo que harán es que aumente ese inventario disponible para publicidad en formatos de vídeo dentro de la televisión conectada, ¿no? Que se incremente ese inventario. Vale, otro concepto que vamos de Addressable TV. Addressable TV es una tecnología, como podría ser la de tecnología de las OTTs o algunas otras que se están desarrollando dentro del mundo de la televisión digital hoy en día, y es una tecnología que permite a los anunciantes segmentar audiencias de manera selectiva. ¿Y en qué se traduce? En que se podrán servir diferentes anuncios en un mismo programa a personas diferentes. Al final, en tiempo real, durante la emisión de un programa cualquiera, habrá dos usuarios o dos televidentes, entre comillas, diferentes que recibirán un anuncio diferente. ¿Esto qué hace? Combina los beneficios o las ventajas de la televisión tradicional que hemos visto de cobertura, de alcance, con los beneficios de la personalización de la publicidad que te permite el mundo digital. Por tanto, superaríamos ese modelo de publicidad en el que toda la audiencia se ve sometida al mismo anuncio publicitario para un modelo que era el modelo de la televisión lineal, para un modelo en el que cada uno podrá recibir un anuncio diferente. Otra de las tecnologías que están empezando y que creemos que van a tener un crecimiento durante este año y los siguientes es la tecnología HBBTV, otra tecnología diferente que es un modelo híbrido que permite a las televisiones lineales de toda la vida combinar sus emisiones tradicionales con servicios de banda ancha o servicios de Internet. Es un modelo en el que se está trabajando a nivel europeo y que en España están estandarizando, están implantando diferentes players como A3 Media, Mediaset o Televisión Española a través de una plataforma que se llama Loves TV o Loves TV, como queráis llamarlo, ¿no? En España actualmente hay 11 millones de dispositivos que disponen de esta tecnología. Para que os hagáis una idea, por si alguno no lo conocéis, a veces cuando nos conectamos a Televisión Española o a cualquier canal de Mediaset nos salen unos puntitos en la televisión que son unos botones pues rojo, azul, amarillo, verde, que casan con unos botones que hay en el mando a distancia, ¿no? Pues esos botones, esa tecnología, la primera funcionalidad que tiene es fomentar y permitir un poco la interactuación entre el usuario que está viendo ese programa de televisión con la televisión en concreto, de forma que se genere comunicación y un poco de interactuación entre los dos, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar todas estas tecnologías que hemos visto, el HBBTV, el Addressable TV, a donde creemos que nos va a llevar a un concepto que hemos bautizado como la hiperpersonalización de la publicidad, ¿no? Toda esa interacción que vamos a generar con el usuario o que las televisiones van a generar con el usuario les van a permitir tener un conocimiento mucho más profundo de esos usuarios y, por tanto, tener la capacidad de interactuar también publicitariamente con él. Eso se traducirá en que todos esos datos permitirán que la publicidad que se le sirva al usuario sea mucho más dirigida a él, mucho más targetizada y mucho más customizada a ese usuario en concreto. Y con esto, este mensaje de personalización de la publicidad, acabaríamos con lo que es la parte del futuro de la televisión y del efecto que va a tener en la publicidad y en concreto en la publicidad en los formatos de vídeo. Antes de despedirnos, sí que es verdad que nos gustaría hacer una mención, nos gustaría agradecer a la escuela. La verdad es que nos encanta que nos llamen de escuelas de negocio tan potentes como EUDE para realizar este tipo de seminarios porque, pues como decía Carlos al principio, nos encanta estar cerca de escuelas de negocio que están uniendo un poco el mundo de la educación a la empresa real como somos nosotros, y la verdad es que ha sido un placer y encantados de que nos hayáis invitado. Y nada, cualquier pregunta que tengáis vamos a responder. Sí, hay algunas. Yo, si quieres, contesto a una. Venga, yo creo que hay alguna otra hay alguna que es para ti. A ver, veo aquí. ¿Creéis que en este momento ha sido clave la campaña de vídeo para las marcas y que les ha ayudado a estar más cerca de sus clientes con mensajes de apoyo y superación? Yo, honestamente, yo pienso que sí. Siempre que vivimos, ¿no?, momentos difíciles como
como todos estos, con toda la situación, ¿no?, que ha ocurrido, estoy seguro que hay gente que ha percibido esa publicidad, ¿no?, de las marcas. Muchas veces no sabemos ni quién es la marca, ¿no?, que transmite toda esa confianza, todo ese apoyo, ¿no?, incluso hasta el final del vídeo. Destacando de forma súper potente la creatividad, ¿no?, que es un poco lo que os decía al principio, ¿no?, trabajar mucho el pacing, intentar centrarlo en la comunicación, que a la gente les llegue, ¿no?, que le llegue ese mensaje a los usuarios y luego, una vez que les ha llegado, ¿no?, que han captado esa emoción, que al final, ¿para qué están los anuncios? Los anuncios están para trasladar emociones, ¿no? Y el vídeo es una de las mejores herramientas para ser capaz de trasladar, pues, apoyo en cada uno de los momentos o incluso emociones. Tengo aquí, yo creo que este es para ti, Diego. Sí, estoy viendo la de Personalizar personalizar, ¿no? Sí, léelo tú. Personalizar la publicidad está bien para que la gente vea la publi que le gusta, pero dejará de conocer nuevos productos, marcas que no conoce, etcétera. Peligroso, ¿no? E incluso puede dejar de descubrir productos o marcas que a priori... es muy buena pregunta. No sé si peligroso es el calificativo que yo emplearía, pero es cierto. O sea, es decir, hay que balancear entre cuando cierras demasiado el círculo, porque piensas que así vas a ser mucho más eficiente con tu inversión publicitaria, pero puede que realmente no estés llegando a quien quieras llegar. Entonces hay que balancear cuando tienes que tener una audiencia más abierta, porque puede que haya gente que no pensabas que fuera a ser tu público objetivo y puedas encontrarlo ahí. A nosotros nos gusta siempre recibir briefings muy concretos y nos gustan cuando vemos empresas que trabajan sobre un concepto que seguro que habéis visto, que es el de Customer Persona, y donde han estudiado muy bien quién es su cliente potencial. Cuando se trabaja bien sobre la base, realmente creemos que este tipo de publicidad es muy eficiente, pero antes hay que hacer un trabajo previo que creemos que siempre es bueno. Me salta una pregunta que estaba arriba. Además, con la tendencia creciente de consumo de vídeo que hemos visto, aquellas marcas que no utilizan esta estrategia, una estrategia centrada en vídeo, deberían empezar a hacerlo o terminarán haciéndolo para alcanzar otro tipo de target. Por supuesto, si al final la publicidad debe estar asociado, la cantidad de inventario disponible, que al final el inventario disponible de publicidad es lo que te permite, ¿no?, llegar a determinada gente o no. Gran parte de lo que ha estado contando Diego es clave, ¿no? Que yo lo resumiría, todas estas tecnologías, en una cosa: va a haber mucho más inventario disponible para formatos concretos. La cantidad de dinero publicitario que invierten las marcas anualmente es limitado. Hay marcas que invierten más y otros menos, pero la cantidad de inventario sí se va a distribuir. Por lo tanto, si el vídeo es una tendencia de consumo, o las marcas están presentes en estas tendencias de consumo, o les comerán por los pies otros que sí se vayan actualizando más, ¿no?, en cada momento. Vale, otra pregunta: vídeo versus publicidad interactiva. Bueno, es que tampoco tiene por qué ser versus, ¿no, Diego? Quiero decir, el vídeo y la publicidad interactiva pueden estar perfectamente asociadas. Es decir, puede haber publicidad interactiva que al final forme parte de un vídeo. Por lo tanto, bueno, hoy en día la tendencia creciente está en la parte de vídeo y habrá que ir viendo en el futuro. Yo creo que una buena publicidad interactiva en el cual consigas que los usuarios interactúen con tu publicidad, ya sea vídeo o no sea vídeo, debe ser una publicidad súper relevante. Y esa relevancia solo la vas a poder conseguir, uno, con una capacidad de segmentación brutal, porque si no, no interactuarán, y con una personalización brutal. Todo muy alineado con toda la información de estas nuevas tendencias que nos ha contado Diego. Y luego hay una cosita que también, o sea, el mundo digital de la tecnología nos permite, hay que pensar que esto no acaba cuando se lanza una campaña. Es decir, la tecnología te permite la optimización y muchas veces empezamos campañas y que no acaban donde se ha empezado. Por ejemplo, nosotros tenemos una tecnología de optimización que nos permite eso, nos permite en tiempo real ir viendo cómo han funcionado esas campañas y ver si se está yendo al target correcto, si la creatividad es la adecuada o no es la adecuada. Entonces, no hay que muchas veces obcecarse, bueno, voy a hacer una campaña, voy a acertar desde el principio y si no la he cagado ya no puedo continuar. No. A veces se pueden modular cosas que te permite la tecnología para optimizar y ser mucho más eficiente en la campaña.
Vea, yo sigo, yo tengo la tarde aquí, además estoy encantado, o sea que yo sigo contestando. Si en algún momento alguien decide que nos tenéis que echar, nos decís y contestamos, ¿vale? Yo sigo contestando. Vea, que he hecho varias preguntas. ¿Qué formato recomendáis para Facebook? 1:1, 16 novenos, 9 16avos. Depende. Siento no tener una respuesta ahí súper absoluta en esto. En base a cada uno de esos formatos, normalmente tienes la capacidad de alcanzar a una determinada cantidad de inventario. No todos los formatos se adaptan no todos los tamaños se adaptan a todos los formatos. ¿Esto qué significa? Muchas veces cuando eres capaz de impactar a una audiencia más grande, el coste por impacto suele reducirse. Por lo tanto, hay veces que lo que hay que equilibrar es, oye, ¿cuál es la relevancia que está teniendo este anuncio publicitario versus cuál es el coste que estoy teniendo sobre esta determinada audiencia? Si tengo que dar unas recomendaciones, intenta tenerlos todos. Hacer una producción de vídeo e intentar adaptarlo a todos los formatos para que luego te permita decidir, porque hemos visto cosas súper diferentes en función de cada uno de los anunciantes. ¿Para Instagram es mejor pautar en el feed o en stories? Pautar en el feed, me imagino que sea planificar, ¿no? En el feed o en stories. Depende del objetivo. Normalmente stories es el tipo de tráfico que te genera stories. El inventario del tráfico de stories es menor que el inventario que hay en el feed. Normalmente el que se puede conseguir depende también de la audiencia a la que vayas a impactar. Por lo tanto, eso ya directamente afecta directamente el coste por impacto de cada una de las campañas por las diferencias de tamaño de audiencia. Y por otro lado, el tipo de comunicación que se hace en ambos placement, en las dos diferentes de placement, también debería cambiar. No deberías utilizar el mismo formato publicitario en uno u otro. Por desgracia, aquí un poco es lo mismo de antes. Hay que probar. Es que hemos visto cosas muy diferentes en campañas. Muchas veces que la relevancia es muchísimo mejor aquí, pero el coste por impacto sale carísimo y entonces se te complica la campaña. Es mejor tirar a una audiencia más amplia, a lo mejor sea menos relevante, con un coste por impacto menor que te ayude a obtener mejores resultados. ¿Qué opinan sobre la inversión en producción del anuncio para las redes sociales? Hay una inversión menor por el tamaño y el tiempo que duran todos, pero es lo correcto. Déjame leerlo otra vez, que no sé si lo he entendido bien. ¿Qué opinan sobre la inversión en producción del anuncio para redes sociales? ¿Hay una inversión menor? Me imagino que lo que te refieres aquí, Bea, es que sí hay que invertir, ¿no? en los anuncios publicitarios que se utilizan para redes sociales, que parece que las redes sociales, ¿no?, que son alcanzables para cualquiera y que eso significa que el tipo de producción, ¿no?, de vídeo que puedes hacer, pues puede estar o se puede invertir más o menos a la hora de hacerlo. Principalmente, perdona, creía que era confirmándome. Nosotros normalmente con el tipo de marcas con las que trabajamos, normalmente trabajamos con creatividades profesionales, pero no es la primera vez que vemos que determinados formatos o creatividades no tan profesionales tienen un impacto muchísimo mejor. Al final lo importante es cuál es la estrategia de comunicación detrás, qué es lo que estás comunicando, quién hay detrás de esa marca y a quién estás intentando llegar, ¿no? Y de la mejor forma posible. Y si puede ser con esta personalización y microsegmentación que estamos hablando, pues muchísimo mejor. La de abajo no me ha dado tiempo a leerlo. Sí, nos pregunta Asier, creo que nos manda también el ejemplo de un vídeo interactivo de Mario Vaquerizo en el que la atrez o el vídeo son productos que se ponen a la venta y al colocar el ratón encima aparece el enlace para ir a comprar. Eso podría verse en la televisión durante un programa y un spot de moda. La tecnología actualmente ya permitiría que eso ocurriera. Sí. Podría ocurrir. Sí. Y yo creo que nos envía el vídeo, no lo conozco, pero bueno, luego le echaré un vistazo a ver cómo es. Y luego, Jonathan, se recomienda hacer, yo creo que esta es más para ti, Carlos, sí. ¿Se recomienda hacer una sola campaña para Facebook e Instagram, Facebook Ads, o invertir por separado y campañas diferentes? Vale, aquí yo te voy a dar la versión oficial de Facebook. Facebook desde hace un par de años lleva insistiendo en un concepto que se llama liquidity. Liquidity es un concepto que básicamente lo que te dice Facebook es tú déjame a mí que yo me ocupo. Tú déjame a mí que yo me ocupo es haz una sola campaña que impactes una sola campaña en un solo adset, el cual vayas a impactar, elijas los dos placements a la vez, todos los formatos de Facebook e Instagram combinados, y él se va a ocupar de hacer una entrega lo más eficiente posible en cada uno de los dos. A la hora de separarlos, si tú separas las campañas publicitarias de Facebook e Instagram por separado, que esto estoy hablando, esto no está asociado a vídeo, esto es en general, ¿vale?
pero bueno, que también aplica para vídeo. Si tú haces campañas separadas, esa distribución del presupuesto va a depender del que tú definas, que no tiene por qué estar siempre perfectamente asociado con los resultados que se van a conseguir. Entonces, la comunicación oficial es liquidity, es hazlo combinado y obtener resultados. Esto no quita con que tú luego puedas sacar reportes con información sobre las dimensiones, que lo puedes hacer de cada una de las campañas y ver cuál está funcionando mejor. Por experiencia, lo que veo es que Facebook o Instagram o la plataforma de Facebook Ads a la hora de lanzar las campañas hace un reparto bastante eficiente del presupuesto en base al objetivo que tú tengas, que puede ser venta, que puede ser reproducciones, siempre y cuando lo tengas bien establecido. Entonces, mi recomendación inicial es sí, ponlo combinado, a no ser que me digas, no, es que yo quiero solo aparecer en Instagram o no quiero aparecer en Facebook, entonces no lo actives, eso ya es una decisión más estratégica, pero si hablamos de puro rendimiento, única y exclusivamente rendimiento, deberían estar combinadas las dos campañas. La siguiente, no sé si te ha dado tiempo a leerla, de Harold. Sí, Harold. A nivel de productor, ¿ustedes qué piensan? Si un productor audiovisual o a la productora le va bien implementar estrategias de campañas de vídeo a través de YouTube o televisión. A ver, esto depende del objetivo, los presupuestos. Pero nosotros somos unos grandes defensores de hacer campañas de vídeo en YouTube. Hoy en día ofrece unas posibilidades brutales por el inventario que hay, por los precios que se manejan y por el alcance que tiene. Y sobre todo porque YouTube te ofrece la posibilidad de servir tu contenido en Smart TVs. O sea, al final es casi como si tuvieras una campaña de vídeo en televisión a precio de digital. Pero bueno, habría que ver los objetivos de cada producto, del cliente sobre todo, el anunciante mejor dicho, y su presupuesto, porque la diferencia es muy alta. Es muy interesante justo esto que ha dicho Diego. Es verdad que tú puedes hacer dentro de las campañas, ¿no? Una campaña de YouTube, puedes elegir los diferentes placements. Lo que hemos identificado es que cuando a través de toda la tecnología de pujas que tenemos nosotros detrás, les apretamos a YouTube en determinados momentos con grandes volúmenes de inventario que no son capaces de cubrir por la cantidad de anunciantes que hay en ese determinado momento para impactar, conseguimos que nos devuelvan en aquellos dispositivos que tienen mayor valor para el usuario. ¿Cuáles son aquellos que tienen mayor valor? Normalmente estos VTRs que hemos hablado al principio, es decir, el porcentaje de visualización completa sobre una impresión de este vídeo en la televisión es brutal, son muchísimo más altos que en el resto de sitios. Por lo tanto, cuando eres capaz de utilizar la tecnología como nosotros para estrujarles, muchas veces conseguimos que campañas vemos, pues no sé, un 40 o un 50% de toda la entrega que hacemos de una campaña de YouTube, al final, repartida con el resto de dispositivos, termina apareciendo en la tele, ¿no? Que al final, ya no solo por la repercusión que tiene, ¿no? Sino el propio anunciante, aparecer no en esa cajita negra que está en el salón de todas las casas a precio de YouTube o un coste por impacto de YouTube versus el de la tele, pues los resultados es que uno, los resultados son buenos y dos, es que el precio es considerablemente, significativamente, muchísimo más bajo que hacer una planificación en tele, ¿no? Directamente. Uh-huh. Y yo creo que ya está. No sé si hay más preguntas. Sí, de todas formas, lo que hemos dicho, me imagino que os compartirán la presentación. Tenéis el mail de nosotros dos para cualquier cosa. Siempre recibimos, ¿no?, de otras charlas que dábamos, etcétera, etcétera. No prometemos contestar en el día porque se nos complica muchas veces, como me imagino, como a casi todos los que estamos aquí, pero a lo largo de la misma semana sí solemos contestar a todo el mundo y ahora o en el futuro. Es decir, oye, os vi en un evento, en un webinar, y nada, nosotros encantados de poderos echar una mano en cualquier cosa que necesitéis. Hola chicos, ¿me oís? Sí. Soy Miriam de EUTE, que estoy escribiendo. Hola, muchas Miriam. gracias. Es que, como Carlos ha tenido que ir para dar clase, os quería despedir. Me ha gustado mucho la sesión, ha estado muy interesante. Muchas gracias a los dos por la charla, por la sesión y por compartir un poquito toda vuestra experiencia. Creo que ha estado muy bien. Y sí, para todos los asistentes les enviaremos la grabación del vídeo y, como habéis comentado, si luego quieren ponerse en contacto con vosotros, pues son libres de escribiros. Fenomenal. Muy bien. Muchísimas pues nada, gracias, Miriam, muchas gracias. Gracias a ti, a la escuela y gracias a todos vosotros por atender y esperemos haber aportado un poquito de valor, ¿no? Y ayudaros a ser cada vez más profesionales. Yo no paro de aprender
todo el día, es constante. Yo llevo dedicado a esto, llevo ya casi 20 años dedicado a esto y cada día aprendo una cosa nueva. Así que no os acostumbréis y hay que seguir aprendiendo. Y si puede ser en escuelas de negocio como estas, pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.